yo no sé si a vosotros os pasa, que yo soy en ciberseguridad, realmente no hago las cosas como nos han dicho que tenemos que hacerlas. Hemos traído a debate diferentes sectores de nuestra sociedad. Llega un momento cúspide y, como bien sabéis, la ciberseguridad afecta a todos los apartados de nuestra vida, en la parte profesional, en la parte personal. Y este congreso va muy enfocado a empresa, familia y educación. Así que tenemos una mesa de expertos perfectamente preparada ya para contestar preguntas y hemos elaborado lo que va a ser el guión de estas preguntas. Me gustaría dar paso, ¿vale?, y presentar a Inmaculada Silverio, ¿vale?, que viene del sector de la banca, Pedro Contreras, a nivel de ciberseguro, Eva Ayala, abogada, Gonzalo López, ciberseguridad y padre, Sara Aguilar, también especialista en neurociencia y educación, y Sergio Muñoz, que es profesor de historia también, que nos va a aportar su granito de arena a este debate apasionante. Os recuerdo, por favor, que para responder las preguntas cojáis el micro, ¿vale?, que empezamos rápidamente. Vamos a empezar con Inmaculada, porque la verdad es que el sector de la banca es un tema peliagudo. Es decir, si nos tocan el bolsillo, nos tocan la vida. Cada vez dependemos mucho más de la banca digital y eso abre una ventana de problemas, ¿no?, de posibles peligros. Pues sí, efectivamente. Buenos días a todos, ante todo, y gracias por hacerme partícipe como banquera. Bueno, en realidad lo que aporto es grano de arena, pues simplemente porque me he dedicado pues toda mi vida a la banca. Y a mí me gustaría mencionar dos palabras que pueden ser contradictorias, pero que arrancan muy bien esta mesa de debate. Y es confianza igual a desconfianza muchas veces. Es decir, en el banco hay que confiar. Y como bien ha dicho otros compañeros, hay que buscar el banco de mayor seguridad, donde haya unas calificaciones que garanticen nuestra seguridad como cliente. Y lo que sí es verdad que hoy en día, y como bien decía Paco, la inmediatez, el ya lo quiero, nos hace de ser excesivamente confiados hasta con nuestro propio banco. Con lo cual, pues, por eso pongo la desconfianza. Seamos desconfiados con toda aquella información bancaria que nos llegue a través de conductos que jamás un banco mandaría. Es decir, importantísimo, pues sí, así es. Pues sí, y si eso lo tenemos que tener en cuenta a nivel personal, por supuesto, con nuestros activos bancarios, me gustaría dirigir la segunda pregunta a Pedro, que se encarga también en proteger las empresas. Claro, la ciberseguridad crece exponencialmente y me gustaría saber cuáles son las principales coberturas que una empresa necesita y que busca hoy en día. Todas las empresas que ha dicho nuestro segundo ponente que han sido ciberatacadas ahora quieren estar cubiertas, ¿no?, ante eso. Hola, buenos días a todos. Bueno, todo parte del punto de que cualquiera que tenga un ordenador y conexión a Internet y tenga datos, somos posibles víctimas o algunos ya habremos sido víctimas. Y el otro día di un artículo que decía que solo el 30% de las empresas y autónomos de España están ciberprotegidos, o sea que aquí tiene un mercado importante. A ver, coberturas hay muchas, pero normalmente las 4 que más demandan o preguntan los clientes es la atención ante la crisis, o sea, cuando me pasa algo, ¿qué hago? Me pongo como una moto, reinicio el ordenador, que lo solemos hacer todos. Entonces, los seguros de ciber tienen informáticos que te ayudan a decirte lo que tienes que hacer, ¿vale? Para paliar el momento de crisis. Después está la pérdida económica, que también lo hace, porque si depende de la actividad, antes lo he comentado, que tengamos cada uno, si te bloquean, dejas de facturar. Entonces, ¿quién repara luego esa pérdida económica? El seguro. Después está la responsabilidad civil ante posibles reclamaciones, que antes contó alguien algo. Si tus datos sensibles se hackean y tu cliente o tu proveedor te reclama, tú eres responsable. Entonces, la responsabilidad civil de ciber atendería tanto esa reclamación como la defensa. Y, por supuesto, el último es la multa, porque la protección de datos no perdona una. Y si te reclamas protección de datos, pues también se paga la multa. Hay más coberturas, como la suplantación de identidad, restitución de la imagen en Internet, incluso el seguro llega a pagar la extorsión, que es lo último que se hace, pero hasta ahí llega.
Bueno, yo creo que, como bien estamos viendo, tanto en lo personal, banca, empresa, creo que uno de los peores sentimientos que sentimos como ciudadanos es la indefensión, ¿no? Es decir, me veo vulnerable a un ciberataque y parece que la legislación, como que los ciberdelincuentes van innovando y tenemos una legislación reactiva en cuanto a eso. Eva nos puede hablar un poco de cuáles son, digamos, esas lagunas, ¿no?, que la legislación actual puede encontrar. Buenos días a todos. Quiero agradecer primero a la organización que haya contado conmigo y, por supuesto, a las empresas también, DAPEAL entre ellos, que ha contado con mi persona. Y bueno, en principio yo quiero comentaros las principales lagunas que actualmente existen en este tema. Para mí parten del componente internacional, porque hay dos tipos de derechos, el preventivo y el reactivo, el de ya he sufrido el delito, ahora ¿qué hago? Entonces, en este tema hay un claro componente internacional que viene a poner de relieve que ante un hecho delictivo pues tenemos que ir a buscarlo, ha dicho antes el ponente, a Bangladesh, ¿y qué hago con mi vida? Tenemos, por supuesto, la pérdida económica, pero también la pérdida del puesto de trabajo. Por eso la prevención es muy importante valerse de grandes profesionales que te ayuden en esta ciberseguridad como prevención a los hechos. Y luego, ya os digo que la pérdida económica, para recuperarla, ese es otro problema que tenemos. La pérdida económica, si este señor que me hace daño a mí vive en Bangladesh, ¿cómo voy a recuperar el dinero? Es verdad que el derecho siempre va por detrás de la realidad, pero en este tema todavía más. Bueno, ya lo único que nos queda es ser un poco precavidos, creo yo, porque si nos vemos indefensos y la legislación vigente, no solamente en España, sino a nivel europeo e internacional, aún se está poniendo un poco al día en cuanto a eso, yo creo que Sara quizás nos puede hablar un poco más sobre los temas que nos hacen picar. Es decir, cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro a nivel de neurociencia para esa ciberingeniería delictiva, ese phishing al cual podemos ser víctimas. ¿Cómo podemos evitarlo a nivel personal? Pues antes de nada agradecer a Super Paco. Quien conoce a Paco sabe que es súper, ¿vale? Y pues sí, yo creo que como han compartido, ¿no?, los compañeros Alejandro y Rafa, todos tenemos ese acceso a picar. Y vamos a ponernos en situación, me llega el mensaje del banco y como yo tengo una confianza con mi banco, pues pico. ¿Por qué pico? ¿Vale? Pues porque los hackers en este sentido no actúan sobre la lógica de la persona, actúan sobre la emoción. ¿Vale? Ya nos vamos a términos un poco más neurocientíficos. ¿Qué ocurre aquí? Todos tenemos aquí cerebro, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Compartimos? Sí. Algunos más que otros, pero tenemos, ¿vale? Entonces todos podemos ser víctimas. ¿Qué ocurre? Hay una parte de mi cerebro muy pequeñita que es la amígdala. ¿Qué ocurre ahí? Toma el control. Ante una alerta se activa, hay una sobreestimulación de esa parte de mi cerebro que inhibe la conciencia, inhibe mi corteza prefrontal. De ahí que yo actúe, no tenga un control inhibitorio sobre el impulso que estoy teniendo, entonces no aplico la lógica y caigo. Ahí entra en juego dos neurotransmisores que todos conocemos, ¿no? Hoy en día está muy de moda hablar del cortisol. El cortisol sube, hay una elevación de cortisol cuando me llega un mensaje de se ha bloqueado tu cuenta. ¿Qué hago ahí? Sube mi sistema de alerta y clico, o como decía el compañero, ¿no?, apago el ordenador, ¿vale? Es una respuesta instintiva. ¿Y qué ocurre también? Porque hay otros ciberataques que son muy chulos, ¿no? Cuando te dice, has ganado un premio, pica aquí. ¿Qué ocurre ahí? Ahí lo que sube es la dopamina, ¿no?, que es la que se encarga del placer. Cuando hablamos de placer, mi respuesta también es instintiva. ¿Qué ocurre aquí? Que tengo que hacer una reeducación y tener en mente que el mejor antivirus es tener una conciencia plena. En este sentido. Pues la verdad es que estamos un poco obligados
a aprender buenos usos, buenos hábitos. Y para ello es muy importante la enseñanza tanto en casa como en los centros. Y nuestros ponentes actuales también saben un poquito del tema. Tenemos a Gonzalo con nosotros. ¿Cuáles son los mayores, no solamente como experto en ciberseguridad, sino también como padre, Gonzalo, cuáles son los mayores peligros que ves en este mundo digital para los niños? Bueno, yo extiendo también mi agradecimiento a Paco y a todos los expertos que tenemos aquí, de los que vamos a beber un poco de todo su conocimiento. Y yo quiero enlazar un poco con lo que ha dicho la compañera del aprendizaje, porque justo ayer, y gracias Sonia y Yolanda por la conversación, se dijo una cosa muy importante, y es que desde pequeño nos preocupamos porque vaya la policía local a los colegios y nos enseñe seguridad vial, y nos enseñe seguridad ciudadana, nos enseñen a que no se le debe abrir una puerta a un extraño, nos enseñen a que el niño no se debe de ir de la mano de nadie si no es un conocido, pero no se le enseña a los niños la exposición a la que se están sometiendo cada vez que cogen un dispositivo móvil, una tablet, un ordenador, un móvil o cualquier otro dispositivo con acceso a Internet. No se le está concienciando al niño que esa persona con la que tú hablas y te dice, hey, que tengo 14 años y soy de Bilbao, vamos a jugar juntos al Roblox. No se le está enseñando que a lo mejor es esa persona que dice que tiene 14 años y que es de Bilbao, ni tiene 14 años ni es de Bilbao. Sin embargo, si le estamos diciendo desde bien chiquitito, no te vayas con nadie a la salida del colegio si no está papá o mamá, o si papá o mamá no te han dicho expresamente que vaya a recogerte el abuelo, la abuela, la tía o el amigo que se llama tal y que está perfectamente identificado. Entonces yo creo que, como bien dijo Sonia anoche, hay que aplicar el sentido común, y lo mismo que se le enseña desde chiquitito seguridad vial y se le enseña que un semáforo en rojo no se puede cruzar, pues hay que enseñarle que hay determinados indicadores en Internet, como bien Paco dijo en su presentación, que son señales rojas y que son señales ámbar, y que hay cosas, pues también hay cosas en verde, no todo es malo, está claro. No. De hecho, Internet, a pesar de que estemos aquí hablando de ciberseguridad y de cosas turbias, por decirlo de alguna forma, Internet es una herramienta que nos ha dado muchísimo y a la que debemos agradecer muchas cosas. Pero está claro que, como todo que tiene muchas ventajas, también hay inconvenientes y hay cosas que hay que tratar y que hay que poner sobre la mesa para que se tomen medidas y se pongan medios, como bien Rafa indicaba antes, como bien Hugo también explicaba y conversábamos ayer acerca de miles de regulaciones que las empresas tienen que llevar a cabo y que no se llevan y que están ahí encima de la mesa y hay un taco de papeles así y nadie los mira. Sí, sí. Precisamente, a colación de esto que estás mencionando, la sociedad ha pasado por muchos avances tecnológicos muy grandes, acelerones tecnológicos que han hecho que la sociedad cambie. Ahora mismo estamos inmersos en ese acelerón de la IA, que nos está pillando también un poco a contrapié. Muchos los utilizamos, otros no. La siguiente pregunta es para nuestro invitado Sergio Muñoz. Desde la perspectiva histórica, ¿cómo afectan o cómo compararíamos este avance tecnológico con otras etapas de la historia y de la sociedad? Pues, en primer lugar, pues bueno, agradecer también a la organización, daros los buenos días a todos. Y bueno, yo como siempre, como profesor de historia, y también me considero educador pleno, entonces siempre voy con mis alumnos explicándoles que hay 4 grandes revoluciones. La historia cambia por las revoluciones, no cambian por motivos que nosotros tengamos en cuenta a la hora de, pues, sí, es verdad que nos vemos obligados, pero son unos motivos causales gracias al hombre. Entonces, esas revoluciones principalmente son 4. La neolítica, que nos ayudó a ser sedentarios y a participar en mayor actividad agropecuaria. Después tenemos lo que sería la revolución científica, que dio la difusión de ideas con la que sería la imprenta, originando después movimientos como la Ilustración, y después vendría lo que sería la revolución industrial. Ya de estas 3 revoluciones o 3 grandes cambios y transformaciones, tenemos que tener en cuenta que son graduales y lentos. El último quizá
se da en siglos, pero lo que sería la revolución neolítica sería en miles y miles de años. Cuando llegamos ya a lo que sería la revolución digital, principio de lo que sería los años 90, ya estamos hablando de un cambio que es totalmente rápido, que afecta al nivel económico, a nivel laboral, al nivel incluso de la vida cotidiana, de nuestro día a día, y la educación como tal tiene que dar una serie de respuestas. Y estas respuestas deben de ser recogidas por el sistema educativo. Debe de responder a las necesidades que tiene la sociedad dentro de esa transformación tecnológica que vivimos. Bueno, pues estamos viendo cómo la prevención, la educación y todos esos protocolos de seguridad, de buen uso y de buenos hábitos son los que nos pueden salvaguardar de ser ciberatacados. Pero, como bien decíamos, los ciberdelincuentes van un pasito más adelantados y pueden encontrar puertas donde parece que no las hay. Para Inmaculada, la siguiente pregunta. Una vez que hemos sido ciberatacados, a nivel bancario, ¿qué protocolos se siguen? ¿Cómo es ese acompañamiento del cliente, en este caso, en el proceso? Pues antes de ese ciberataque, si me lo permitís, pues está que cada vez más desde las entidades financieras se está concienciando a todos los clientes que todo lo que instalen en su móvil son puertas abiertas y que lo hagan desde el sumo cuidado. Y uno de los mayores casos, y antes hablaban de cifras, yo era raro el día que no tenía que mandar para el Departamento de Seguridad reclamaciones por compras indebidas o piques en SMS. De todas os digo que jamás de los jamases un banco utiliza un SMS para contactar con sus clientes. Jamás. En mis 37 años os puedo asegurar que no. Lo están haciendo solo y exclusivamente a través de la APP. Una APP que está súper protegida y que, una vez más, volvemos a la seguridad que conlleva eso. Entonces, una vez que el cliente es atacado, recibe un SMS y lo pican, lo primero es ir a denunciar. Si recibe un correo electrónico, bloquearlo. Si recibe un SMS, captura de pantalla. Si recibe una llamada, bloquear el número, pero previamente apuntarlo, porque son datos que, como bien se decía, nuestro Capitán América, que anda por ahí, me ha encantado, pero sí que es verdad que de una manera muy gráfica es que lo primero es denunciar, y cuanto más datos demos a la policía o a la Guardia Civil en esa denuncia, mucho mejor. Y el banco, si estamos en un banco seguro, donde haya una calidad crediticia también, los bancos suelen responder frente a los clientes. Yo he visto devoluciones de deuda de en 6 horas, viajar una tarjeta por el mundo y tener 16.000 euros en compras en Japón, en Estados Unidos, en China, y el banco devolverle. El cliente fue en el momento en que detectó que le habían pasado un telepeaje en Málaga, dijo: me voy. Desde ese momento de la denuncia se pone todo en marcha. La rapidez de los cibernautas es muy grande, pero también es verdad que la respuesta bancaria, hay unos departamentos que trabajan único y exclusivamente las 24 horas del día. Da igual a la hora que denuncie, están ahí, ¿vale? Y, como bien decía él, suelen ocurrir en fines de semana, para que no tengan. Yo recuerdo hace el verano pasado, un primo mío me dijo, el viernes por la noche íbamos a cenar, dice: no voy, estoy amargado. Me han hecho una transferencia de 200 euros. Me dijo: ¿qué me dice? Bueno, pues él no se había detenido y había clicado. Le pedían absolutamente de todo, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que hay un servicio las 24 horas que el cliente debe preocuparse en preguntarle a su banco. Y si no, a través de cualquier página, a través de Internet, lo encuentra. ¿Por qué? Porque el banco responde automáticamente. Ya ahí hubo varios intentos de transferencia y quedaron bloqueadas automáticamente. Con lo cual, contemos con nuestro banco a la hora de tener tranquilidad que van a responder. Pero nosotros tenemos la obligación de denunciarlo primero y bloquear mensajes, capturar pantalla e informar. Y si alguien nos dice que es nuestro gestor, colguemos. El gestor va a llamar en hora de oficina y se va a identificar y conocemos la voz. Por eso es tan importante ponerle cara y voz a nuestros gestores, ¿vale? Pues eso sobre todo.
Bueno, ya hay veces que en cuanto a la tranquilidad de no ser ciberatacado, pues decimos, oye, pues nos aventuramos y vamos a contratar un seguro. Eso es como tener el escudo de nuestro amigo Rafael, del Capitán América, y decir, ya, no pasa nada, ya puedo seguir con mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5, y aquí no ha pasado nada. Pero me gustaría preguntarle también a Pedro sobre el peligro real, hasta dónde puede llegar un seguro y hasta dónde puede hacerse cargo un seguro si eres ciberatacado. Bueno, todo parte de la concienciación. Por ejemplo, creo que ha dicho Alejandro, las propias aseguradoras también son atacadas. Ahora ha habido una compañía top 5 en España que lleva 15 días con el sistema de los mediadores bloqueados. 15 días perdiendo dinero porque no podemos hacerle seguro. Imaginaros los datos que están por ahí rulando, ¿no? Pero bueno, toda parte de la concienciación. Hisco es una compañía pionera, como ha comentado Alejandro, en el tema de ciberseguro, y nos está concienciando continuamente los mediadores para que concienciemos a nuestros clientes. Creo que la primera transparencia que ha salido ponía que el ciberseguro es como el cinturón de seguridad del coche. Pues es verdad, pero el cinturón de seguridad te protege, pero no evita que conduzcas mal, ¿vale? Entonces, si la contraseña es 1, 2, 3, 4, si el software que tenemos, hardware, Paco, es pirata, software, es pirata, si no hacemos copia de seguridad, si el antivirus está desactualizado, pues claro, si tenemos la mala suerte de que nos hackeen, pues el seguro no va a entrar, porque tú no tienes las medidas mínimas preventivas tenemos que hacerlas nosotros. Si tenemos la mala suerte de que cumplimos y nos atacan, pues el seguro responderá en función de lo que tengamos contratado. Claro. Hay quizás a nivel legislativo, creo que uno de los agujeros por el cual más información se escapa es la Ley Oficial de Protección de Datos, que todavía como que las empresas no se terminan de concienciar del tema. Esta ley se está fortaleciendo en el tiempo. ¿Cómo crees que afecta esta falta de concienciación en cuanto al cumplimiento de esta ley y la prevención que puede proveer? A ver, yo creo que no existe falta de concienciación. Creo que cuando salió la ley de protección de datos, todas las empresas y las personas empezamos a decir, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Porque tengo que proteger los datos, porque soy responsable. Empezamos o aprendimos multitud de nociones relativas a la protección de datos que se nos escapaban. Bases de legitimación, responsable del tratamiento. Aprendimos mucho sobre protección de datos y sobre la forma de protegernos. Pero es verdad que esto tiene unos costes que muchas veces a las personas, igual que a las empresas, les cuesta asumir. Y entonces tendemos también a, como han dicho diversos profesionales, a rebajar, a decir a mí no me va a tocar, y a intentar no, pues, evadirte de esa legislación. El Reglamento de Protección de Datos es una legislación completa en la medida que incluso ahora que la IA está tan de moda, el reglamento de la IA que ha salido a nivel europeo dice que tiene que llevarse junto con el reglamento de protección de datos. Luego van las dos de la mano. Luego entendemos que no creo que ninguna empresa, al nivel de información que tenemos, esté, digamos, pasando de soslayo por esta legislación que nos toca a todos. Es verdad que nos toca invertir en delegados de protección de datos, en compliance, en mucho, porque si no invertimos en eso, nos va a costar el dinero en abogados, en tribunales, en procedimientos y en salvaguardar a nuestros clientes. Así que, por favor, la Ley de Protección de Datos es primordial. Pues seguimos indagando en esto. No sé si muchos de vosotros seguro estáis dándole la vuelta a la cabeza. Oye, pues yo no sé si esto realmente lo tengo bien procedimentado, no sé si lo estoy haciendo bien. Pero al final este cambio de hábitos son los que nos permiten estar seguros. Y siguiendo en esta línea de cambio de hábitos, me gustaría hacerle a Sara una pregunta acerca de, bueno, cómo podemos ir en contra de estos impulsos que nos hacen dar el clic, que esa dopamina, ese cortisol,
de los cuales nos has hablado antes, ¿cómo podemos educarnos? Vale. Partiendo de la base que cuando hablamos de hackeadores emocionales, ¿no?, van focalizados en la persona y actúan en 3 aspectos de nuestra personalidad, como es la atención, es algo que me llama la atención, es la emoción, es algo que me crea una alerta y eso lleva a una respuesta automática. ¿Cómo puedo yo reprogramarme, ¿no?, reeducarme? De ahí la importancia que se incluya en los colegios este tipo de contenido, porque es una seguridad, tanto a nivel, como decía el compañero, a nivel personal, ¿no? Niños que no son capaces de detectar la intención que hay detrás de un abuso. De hecho, el otro día salía una noticia en la que un repartidor supuesto de Globo se había puesto en contacto con la hija de la familia. Y sale grabado en vídeo cómo los padres esperan a que llegue el agresor y ya incluso se pone en contacto con la policía. ¿Qué ocurre aquí? Que ese impulso yo lo tengo de manera instintiva, juegan con nuestro instinto primitivo de defensa. ¿Cómo puedo yo reeducar en este aspecto? La regla de los 10 segundos aplicable a cualquier ámbito. Si yo veo que en mi cuerpo está generando esa alerta o esa dopamina, ¿no?, que voy a ganar ahora mismo 10.000 euros clicando. A ver, paro, respiro y analizo. Entonces, doy tiempo a mi corteza prefrontal a generar ese pensamiento coherente, sobre todo en los niños, ¿no? En los adultos nos pasa. Cuando hablamos, ¿no?, de tema empresario, ante un momento de estrés laboral, en horario laboral, pillan horas bajas, horas suele ser después de comer, todo tiene una lógica. Y eso lo que implica es que estoy saturado de estrés, estoy con el cansancio en el cuerpo, entonces clico, ¿vale? ¿Cómo puedo reeducar a los empresarios? Pues sí, hacer una concienciación a los empleados, pues hay que parar, respirar simplemente. Eso me lleva a crear un nuevo patrón neuronal. ¿Eso qué quiere decir? Una nueva vía. Como mi cerebro es plástico, pues entonces yo puedo aprender a cuando mi cuerpo tiene esa sensación, paro y analizo. Y entonces actúo. De ahí vienen las plataformas que, como han comentado los compañeros, que sirven para ayudarnos. Tener presente ese 017, que ante una duda, en vez de clicar, pues veo que tengo ahí un recurso. Y sobre todo tener en cuenta que en el ámbito adolescente el cerebro es primitivo, todavía está en desarrollo y es no incidir en que lo han hecho mal, es que no saben hacerlo de otra manera, claro, porque son verdaderos expertos. Claro. Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, también para nuestro compañero Gonzalo. Gonzalo, ¿cuáles son las 3 normas para evitar esto que nos está hablando nuestra compañera Sara, que deben implementarse en la educación de los hijos desde casa? Bueno, en realidad, resumir la ciberseguridad del hogar en solo 3 normas, yo creo que es algo bastante complicado, porque en realidad, si somos muy grandilocuentes, podemos decir, bueno, con simplemente aplicar un poco de sentido común, todo funcionaría y lo reducimos en una sola norma. Pero es que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no?, como se suele decir. Entonces, es muy, muy difícil. Yo creo que, partiendo de la base de que ya expuse justo al principio, de que forme parte de la vida de la educación familiar y de la educación escolar, digamos, la ciberseguridad como tal, de la misma forma que le enseñamos a los niños otras cosas súper básicas, yo creo que eso sería una de las cosas muy importantes a implementar desde ya en todos los hogares. También estoy de acuerdo con nuestro compañero historiador que los avances que estamos sufriendo muchas veces nos atropellan, nos pasan por encima. Y eso es, a nivel intelectual y a nivel de la sociedad, es complicado. Entonces, interiorizar un poco a nivel del hogar, a nivel de la familia, el tema de la ciberseguridad con los niños, hablar de qué es un uso responsable de Internet, qué es un uso coherente de las redes, de los dispositivos, explicarles qué se hace, qué no se hace, hablar con ellos. ¿Hoy qué habéis estado haciendo en Internet? ¿Con quién habéis jugado?
con quién habláis, con quién no habláis. Todas esas cosas nos ayudan un poco a comprender como padres y como adultos responsables qué están haciendo en Internet para nosotros que tenemos bastante más conocimiento que ellos en la mayoría de las cosas, pues intentarles guiar por el camino más correcto, pero realmente reducir a 3 normas o a solo una o a solo 10, yo creo que es súper complicado. Bueno, la verdad es que se ha repetido, creo yo, en muchos ámbitos de la historia de la sociedad, este tipo de activación, de delincuencia, para utilizarlo a nivel de poder, de prevalecer naciones contra naciones, de dominar masas. ¿Qué paralelismos podríamos encontrar en cuanto, Sergio, en cuanto a la ciberdelincuencia y otros hechos que hayan sucedido en la historia a través de estas técnicas de manipulación? Pues teniendo en cuenta que podríamos decir que los ciberataques actuales son evolución de estrategias militares o incluso nacionales en cuanto a lo que son las intrigas, ¿no?, que se ocurrían antiguamente, pues teniendo la indicación que dio antes Rafa, que robaron información médica, hay, por ejemplo, una acción de espionaje muy impropia de la época, porque realmente no se iba a saber nada, ¿eh? Todos aquí me imagino que tenemos en mente a Carlos II el hechizado, ese último Austria que no pudo tener descendencia. Los franceses pues participaron en un intento, y lo consiguieron, de robar unos calzoncillos usados para ver si de verdad podía procrear o no, tener descendencia. Entonces, si pudieron robar toda esa información médica, ahora mismo, en esa época se tienen que buscar otras mañas. La digitalización ha ayudado a que sean más constantes, igual que también los romanos o los ingleses son los mayores creadores de fake news en ese sentido. Roma, la antigua Roma, ya creaba todas esas fake news que a día de hoy también se utilizan incluso en lo que es el ámbito político, un partido contra otro. Entonces, cuando llegó la época de la Europa napoleónica, creaban también la fake news de que pues, Napoleón era bajito, de que era muy robusto, que, bueno, la película que habéis visto todo de Napoleón, o que por lo menos habéis visto alguna serie o algo, se ve siempre a Napoleón muy desgañado, ¿no?, muy desaliñado, una persona muy bajita, robusta, pero es todo lo contrario. Sí es verdad que se intenta matizar, pero igual que también los troyanos entraron de una manera, pues llegan también a nuestros ordenadores. En cuanto a eso de las fake news, la verdad es que estamos los que me conocéis sabéis que soy parte del Grupo Área Comunicación, que estamos todo el día luchando contra esas fake news y contra toda esa información o desinformación que también se mueve a través del entorno digital. Y la verdad es que quería daros las gracias por informarnos bien, por enseñarnos sobre este tema de la ciberseguridad desde las diferentes perspectivas de vuestros sectores, y muchísimas gracias. Hoy a los invitados también, que sepáis que van a estar por aquí por si alguien a nivel personal tiene también alguna duda, alguna consulta que quiera hacerles a ellos. Y nada, le preparo el testigo a Paco. Que tienen camiseta todos, ¿no? ¿Tenéis camiseta o no? Pues nada, voy a pasar el testigo, si os parece, a Paco. Nada, que eso, como sois como Rafa, cibercapitanes, todos tenéis una camiseta. Que muchísimas gracias.